Hasta aquí hemos dicho que el bolo alimenticio va cayendo por el esófago y cae en el estómago, ¿ya? Y se almacena ahí mientras se mezcla con el ácido. Después el bolo alimenticio, al mezclarse con el ácido, sale por el ¿cómo se llama esto aquí? Píloro. El píloro, ajá. Digo que estoy patinando. Ajá. Quimo. Y el píloro, inmediatamente después del píloro, entonces sale un contenido ácido que se llama quimo. Luego ese contenido, al pasar por aquí, por la esquinita donde está el conducto pancreático y colédoco, recibe la secreción del páncreas y del colédoco. O sea, ahí se emulsiona, la bilis hace que ese contenido se emulsione, la grasa se emulsione. Y ahí es cuando lo vamos a llamar quilo. O sea, el quilo está en todo el intestino delgado, hasta llegar a la unión del intestino delgado con el intestino grueso. De todo eso está lleno de kilo, ¿verdad? Sabroso eso. Claro, la chinchurria, te agarran la chinchurria y toda la chinchurria tiene por dentro una cosa blanca, todo eso es el kilo. Si es sabroso, te la pones en la parrilla la chinchurria. Si no hubiera comido eso. Lo detesto. Te pones un pedazo de carne con la chinchurria y un chorizo. No. Sabroso, ya lo saben. Next. Al intestino grueso, ese intestino grueso se produce la deshidratación. Básicamente la única función del intestino grueso es deshidratar, es tratar de reabsorber la mayor cantidad de agua que tenga ese kilo y se transforma en las heces. Entonces es muy importante saber cómo se llama en cada segmento, ¿no? ¿Sí? Ya se lo puedo preguntar al examen. ¿Qué cosa? Sí, es fácil. Entonces vamos a ver la función de la que la bilis está la bilirrubina y los otros compuestos que están son las sales biliares. Las sales biliares forman, aquí está, este es el conducto del hígado y estos punticos guarda que están aquí, están ejemplificando, son las sales biliares que vienen con el hígado. Son aquí. No me acuerdo cómo se llaman antes. Los biliares y después se transforman en sales biliares. Bueno, estas sales biliares, cuando llegan al intestino, al duodeno, esto que viene aquí es la grasa que viene en el alimento. Entonces, las gotitas, las sales se unen a la grasa y forman una micela. Acuérdense que pasa lo mismo que en la membrana plasmática. En la membrana plasmática decimos que tenemos unos fosfolípidos, ¿verdad? Hidrofóbicos y hidrofílicos. La membrana plasmática teníamos una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿verdad? Que se llama anfipático, ¿verdad? Un compuesto anfipático. Bueno, las sales biliares son compuestos anfipáticos. Tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Esto que de aquí es una sal biliar. Entonces estas sales biliares lo que hacen es que se unen con la grasa y le forman como una especie de cápsula o de membrana a la grasa. Entonces quedaría aquí las sales biliares formando la pared y en el centro la grasa. Entonces, de esta manera, cuando venga estas gotas de grasa aquí, también formadas por sales biliares, estas grasas no se une a esta grasa y permanece flotando. Entonces, ¿qué pasa si la grasa está líquida o está suelta? La grasa se va reuniendo toda. Y al irse reuniendo se forma un pegote de grasa. Eso no ocurre, ¿por qué? Porque las sales biliares se encargan de hacer gotas de grasa rodeadas por estas sales biliares. Entonces las gotas de grasa no se reúnen. Las gotas de grasa no se reúnen y se transforma en lo que se llama una emulsión. ¿Usted conoce alguna emulsión? ¿Conoce alguna emulsión? ¿Nadie cocina aquí? ¿Nadie? ¿Nadie cocina? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con cocina? Ajá. ¿No se le ocurre ninguna emulsión?
en cocina. La mayonesa. La mayonesa, si dijeron que lo decía. La mayonesa. La mayonesa es una emulsión. Entonces, todo lo que se llame, químicamente lo que se llama emulsión es una burbuja de grasa, que tiene alrededor una sustancia hidrofílica, de tal manera que todas las partículas de grasa están envueltas en esa sustancia y no se reúnen. Porque el problema de la grasa es cuando se reúne, toda la grasa flota. Entonces, para evitar eso, en las emulsiones, la grasa se atrapa, se rodea de una cápsula que es hidrofílica, de tal manera que la grasa no se reúne y quedan ahí en goticas flotando. Entonces, eso es lo que se llama una emulsión. Y en esa emulsión, ahí es donde se mantiene la grasa en el intestino mientras la atacan las enzimas hepáticas, la lipasa del páncreas, ¿no? Entonces aquí está la lipasa que viene del páncreas, se encarga de atacar estas micelas y se encarga de degradar la grasa y esa grasa se absorbe. Como ustedes saben, la grasa pasa por las membranas y se absorbe. ¿Ves aquí? Ok. Bueno, pero por ahí vamos a ver otra lámina sobre esto. O sea, la cuestión es que ustedes en esta lámina, la importancia de esto es que se acuerden que la grasa, el primer paso para la digestión de la grasa que viene del alimento es que se una con los sales biliares, y las sales biliares, la unión con la grasa, forman estas micelas, y estas micelas están presentes en el quilo, formando esto una emulsión. De aquí en adelante, una emulsión donde va a estar atacada por las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas rompen las micelas para que saquen la grasa. Sí, van quitando ahí. Ajá, dijimos que la colecitoquinina era un secretagogo. En este caso, como está secretando solamente a la bilis, es colagogo. Cola quiere decir del líquido de la secreción pancreática. Eso se llama colédoco. O sea, todo lo que sea colo tiene que ver con la secreción pancreática. O sea, este es el mecanismo de secreción. Fíjense que la colecitoquinina tiene dos funciones, una función directa y una función indirecta a través del vago. Y entonces se contrae la vesícula biliar y la vesícula biliar secreta su contenido hacia el duodeno. Dice que hay un cálculo. Al contraerse la vesícula, ese cálculo puya la pared y se da dolorcito que pega uno. Bien. Vamos a hablar de la digestión y de la absorción. Para hablar de la absorción tenemos que acordarnos cómo funciona la mucosa, el epitelio intestinal. El epitelio intestinal, ustedes se recuerdan por la clase de histología, el epitelio intestinal está cubierto por lo que se llama las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son unas proyecciones de tejido conectivo que dan la especie como si fueran de vello, de pelo, ¿no? Que se llama vellosidad. Y entonces en estas proyecciones de tejido conectivo están recubiertas por epitelio, entonces este epitelio es el encargado de producir la absorción de las sustancias que están en el lumen intestinal. Entonces estas columnas que están aquí, lo que hacen es, fíjense que aquí está una proyección y luego esta proyección se proyecta hacia aquí, o sea, se proyecta así, de la membrana basal del intestino se proyecta así y de aquí salen otras proyecciones laterales y sobre estas proyecciones laterales son las que se producen donde está el epitelio de absorción. El epitelio de absorción son unas células que son cilíndricas. Estas células intestinales, como digo, están en cada una de estas vellosidades, está tapizado por estas células intestinales, las células de la vellosidad intestinal, y aquí tengo unos cositos blancos. ¿Qué son estos cositos blancos que están aquí? ¿Se acuerdan? Estos punticos blancos que están aquí.
¿Lo ven o no lo ven? Estoy yo aquí Sí, viendo. se ve, pero... Sí se ve. Un puntico blanco, otro puntico blanco, otro puntico blanco. Las células caliciformes. Ok, sí. Estas células caliciformes son las que producen mocos. Aparte de las células de absorción intestinal, están las células caliciformes produciendo moco ahí. Bien, estas células se renuevan, o sea que las células aquí, entre cada vellosidad de estas, hay lo que se llama una cripta. Entonces, estas células aquí, hay células madres que van renovando, están creando de abajo hacia arriba, van creando nuevas células. Las nuevas células van caminando, se van migrando y van ejerciendo su función, pero van migrando. Y las de aquí se caen. Entonces, las células van migrando hacia la punta y cuando llegan a la punta se mueren y se caen. O sea que van renovándose de aquí hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si viene un virus y ataca estas células de aquí? Entonces, estas células de aquí se mueren más rápido y esta vellosidad queda desnuda. Se llama el denudamiento por el virus, sobre todo el virus que hace mucho, produce eso especialmente, que es el parvovirus. El parvovirus mata todas estas células de aquí y esta vellosidad queda desnuda. Entonces, estas células de aquí, entonces, no solamente forman como una barrera para que solamente se absorba lo que la célula quiere que absorberse, o sea, no va a absorber todo, sino que la célula está ahí como formando una pared. Entonces, al destruirse, esa pared se elimina. Entonces, muchas sustancias se absorben directamente sin pasar por un filtro. Ahí está, por ejemplo, se quitan las bacterias produciendo toxinas, esas toxinas pasan al torrente circulatorio. Otra cosa que me pasa también es que ellas también detienen el fluido, o sea, el agua se absorbe de aquí para acá, pero si aquí está la pared, el agua ahora puede pasar de aquí para allá. O sea, al aumentar la secreción de agua, aquí se acumula agua y se produce diarrea. Y aparte que esta lesión las bacterias empiezan a atacar, como ya no están las células están protegiendo, produciendo una barrera, no están las células caliciformes produciendo moco, las bacterias empiezan a atacar todo esto y se produce unas hemorragias que dan como resultado entonces una diarrea constante. Entonces todo eso es lo que se produce. Al final esta vellosidad se rompe completa desde aquí abajo, esto se desprende. Entonces, al final cuando el perro se cura, no engorda. El perro no engorda, ¿por qué no engorda? Porque esta velocidad es necesaria por toda esa superficie que lo otorga para absorción. No es lo mismo todo esto que esté de absorción a que, ¿verdad? O sea, aquí los nutrientes pasan por aquí de largo y no se absorben. Ese perro, después que sale de una parvovirus, no engorda, porque se le degrada, tiene que volver a formar todo el epitelio intestinal. Pero si lo forma o queda así. Exacto. No, si no termina formando, pero tarda mucho, entonces el perro va a estar... Yo iba a decir porque mi perro tuvo parvovirus y pesa como 50 kilos Sí. ahorita. Sí, bueno, sí. Pero, o sea que no solamente el problema del parvovirus no es solamente el momento que tenga el parvovirus, que hay que atacar la infección bacteriana sobre todo, porque el parvovirus el virus no lo va a matar. Pero después que se cura de esa infección bacteriana va a quedar un perro con una alteración en la absorción intestinal. Bien, entonces vamos a hablar de la digestión. La digestión simplemente, o el concepto de digestión es llevar una sustancia compleja a sustancias simples. Un almidón, que es un polisacario, ¿verdad?, con mucha glucosa, degradar el almidón en pequeñas moléculas que son glucosas o dos glucosas pegadas que son polisacáridos, la maltosa. Entonces, eso significa la digestión. Hay una digestión física, donde disminuimos el tamaño macroscópico a microscópico. ¿Con qué? Con la masticación o con los movimientos de molienda del estómago. Y una digestión química que la produce las enzimas y el ácido clorhídrico. Entonces aquí ven, con este dibujito lo que está haciendo, que viene una molécula compleja, ¿verdad? Le llega el fluido del hígado y del páncreas y, como ven, se rompe en moléculas más pequeñas. Aquí este dibujito tiene, esto que está aquí es una proteína. Esto que está aquí es un triglicérido. Y esto que está aquí es un almidón. Lo vamos a ver ahí. Bien. En la digestión enzimática, la encargada de la digestión enzimática está el jugo pancreático, ¿verdad? Que dijimos que estaba full de enzimas. Y enzimas muy poderosas, enzimas digestivas.
Pero el epitelio intestinal también participa en la digestión, porque él produce sus propias enzimas. Entonces, el epitelio intestinal, todo el epitelio, ese que vimos, la velocidad de intestinales, ese epitelio produce esas enzimas, pues esas enzimas están unidas a la membrana. Él no la suelta como la del páncreas. El páncreas están sueltas dentro del quilo. Estas enzimas están pegadas a la pared, a la superficie del epitelio. Entonces, cuando se le acerca una sustancia, ahí ella actúa. No como las del kilo que están todo el tiempo ahí trabajando. Esa digestión es la que se llama la digestión membranosa. Bueno, estaría, la pared intestinal tiene su enzima pegada aquí y es la que se encarga entonces de la fase membranosa de la digestión, y esa, la fase luminal, es donde está el jugo gástrico, perdón, el jugo pancreático y el que viene de la enzima. De esta forma, ahorita vamos a unas láminas que explican la digestión de cada sustancia. Bien, entonces, como les decía al principio, estas son las células que están en la superficie de esa vellosidad, ¿verdad? Está tapizada por esas células, y esas células tienen un polo, está la parte de la membrana basal. Esta membrana basal, donde está el núcleo, es una célula polar, o sea, el núcleo está de un lado. Y el otro extremo, que aquí estaría el líquido intestinal, tiene estas proyecciones que también aumenta la superficie de contacto con el líquido. Entonces, como ven, estas células están pegadas una pegadita a la otra, formando como una alfombra. Y esa alfombra es impenetrable. Por eso que se dice que esa es la primera barrera de defensa. Ustedes no saben qué es lo que se come, ¿verdad? A veces uno pone cosas en la boca que como eso no se, como me puse yo eso en la boca, ¿no? Bueno, profe, pero como ven, ¿quién nos protege de todas esas cosas que puede tener todo lo que se come? Esa barrera intestinal, porque es una barrera física, o sea, físicamente está tapizado, es una alfombra, no pasa. Es una barrera bioquímica porque tiene complejos de unión que tienen filtros electroquímicos, y tiene una barrera. Estas células están las células las células de califorme, y están las placas de Peyer. O sea, esto está formando una defensa inmunológica, que como ven, entonces esa barrera es la que permite que nosotros nos metamos a la cosa muchas cosas y no nos enfermemos. Bien, entre las células están los complejos de unión. Bueno, aquí están, no se los voy a preguntar, pero así se llaman, que estos son los que permiten que dentro el espacio entre las células no pase nada. No pase nada que la célula no quiera que pase. Bien, entonces eso quiere decir que para que una sustancia esté aquí en el líquido, ¿verdad? En el líquido intestinal, pase a la sangre, la célula la célula intestinal tiene que tomar la célula y pasarla al otro lado. Sustancias como por ejemplo el agua o algunos electrolitos pueden pasar por aquí, que es la forma paracelular, como veíamos en el riñón. Y la forma transcelular es que toda la célula filtra, ella tiene receptores aquí, transportadores que se encargan de transportar la sustancia de aquí a la sangre. Y la sangre llega a los capilares del intestino que van directo a la vena portal. Y el enterocito, también, que son las células de la velocidad intestinal, también tiene la capacidad de secretar sustancias, como por ejemplo agua y carbonato. Bueno, aquí está la forma en que secreta. Esta sería aquí la sangre, esta sería la célula, y aquí estaría la luz la luz intestinal. Como ven aquí, esta es la forma en que se absorbe el agua. El agua se absorbe por un gradiente osmótico desde aquí hacia aquí, o sea que se forma un gradiente osmótico. Aquí hay muchas sustancias, aumentan la osmolaridad de este lado y el agua pasa de osmolaridad hacia la sangre, ¿no? Porque todas esas sustancias están absorbiendo, y al absorberse aumenta la osmolaridad de este lado y el agua es atraída por esa osmolaridad, ¿no? Pasa lo contrario cuando hay diarrea, el agua pasa de aquí para acá porque aumenta la osmolaridad de este lado. Bueno, eso ustedes lo leen y se lo aprenden. Ok.
Rico. La absorción, como le estaba diciendo aquí, la absorción tiene que ver con que todas las sustancias que están aquí en el líquido intestinal, en el jugo aquí, en el quilo, tienen que ser detectadas por unidas a receptores de este lado, y la membrana esta se encarga de transportarla al interior de la célula, y del interior de la célula son transportadas hacia la sangre. O sea, que temporalmente aquí se establece un aumento de la osmolaridad porque las sustancias están entrando aquí. O sea, aquí se establece un aumento de la osmolaridad por las sustancias que están entrando, y entonces se atrae el agua también, ¿no? Entonces, ¿por qué se establece esa osmolaridad ahí? Porque ahí tenemos un transporte que se encarga de llevar las moléculas del lumen intestinal hacia el interior de la célula. Ese transporte puede ser pasivo o activo, que también ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando es pasivo, cuando la sustancia puede atravesar la membrana libremente. ¿Cómo? Porque la sustancia es liposoluble. O muy pequeña. Todo lo que sea grasa no necesita transportador, simplemente al acercarse a la pared, a la membrana, esa grasa se funde con la otra grasa y termina pasando, fundiéndose, ¿verdad? Porque son grasa con grasa se unen. Okay. Entonces todo lo que sea grasa va a atravesar, como el colesterol. El colesterol es una grasa, al acercarse a la membrana, ese colesterol se fusiona con la membrana y pasa. O hay sustancias, si las membranas son pequeñas, pueden tener poros donde pasar, simplemente puerta abierto y la sustancia pasa, o usa transportadoras pasivas, pero al final también son facilitadas, ¿no? Y el agua pasa por gradientes osmóticos, como estamos hablando. Y el transporte activo es toda la superficie de esa célula está cargada de transportadores que al unirse con una sustancia, el transportador pasa. Muchas de estas sustancias usan el cotransporte con sodio o con hidrogenión. ¿Se acuerdan del cotransporte, no? Y cuando estaba hablando de cuando una puerta giratoria que una sustancia va a pasar y se le atraviesa el perro y termina pasando los dos, pero el perro se aprovechó de la fuerza, ¿verdad? O sea, esa sustancia que tiene la fuerza para abrir la puerta es el sodio o el hidrógeno. Pero entonces muchas sustancias se absorben de esa manera. El sodio, como hay un gradiente de sodio, el sodio tiene su fuerza para entrar, su gradiente químico es para entrar, ¿verdad? El sodio es el que tiene la fuerza para abrir la puerta. O sea, aquí se le pega al perrito, que sería glucosa. Cuando un sodio va a entrar, se le pega y entra el sodio por su fuerza, y la glucosa se aprovecha de esa fuerza para entrar y no tiene que hacer nada. O sea, es lo que se llama el cotransporte de sodio. Después se establece el gradiente, se establece de nuevo por la bomba sodio-potasio. Bueno, si me da tiempo lo tengo. Rápidamente vamos a hablar de cómo se digiere y cómo se absorben los diferentes tipos de nutrientes. Tenemos los dos principales tipos de nutrientes son los carbohidratos y carbohidratos, proteínas y lípidos. Son los tres principales tipos de nutrientes que están en la dieta. En este caso vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿en qué forma vienen en el alimento? Principalmente viene como almidón. El almidón es un polisacárido. ¿Qué quiere decir que polisacárido? Que es muchas moléculas de una sola repetidas, ¿verdad? Repetidas para formar una sola cadena. Bien, ese almidón, en el caso acuérdense que estamos hablando de monogástricos, porque si estamos hablando de rumiantes, que lo vamos a ver ahorita, los rumiantes si le dan almidón, cae en el rumen y eso desaparece, la bacteria se lo degrada. Estamos hablando de un monogástrico, como el humano o el cerdo o el pollo, o el perro o el gato. El caballo. Entonces, esos almidones que vienen en la dieta, que vienen principalmente en los cereales, caen al estómago. Perdón, la primera digestión se arranca con la saliva. Que dijimos que la saliva tiene una asa, ahora que dijimos que las asas son enzimas. Amilasa, la degrada el almidón. O sea, la primera que se enfrenta al almidón es la amilasa de la saliva. Lleva trabajando, se inactiva con el ácido del estómago y luego el almidón medio degradado pasa con el quimo y recibe la secreción pancreática que está full de amilasa. Entonces esta amilasa empieza a degradar el almidón que quedó por ahí y lo que vamos aquí, ¿verdad? El almidón. Entonces el almidón, esta amilasa sigue degradando el almidón
y el almidón termina degradándose en disacáridos. La glucosa aquí, la glucosa aquí. Ese disacárido de almidón se denomina maltosa. El azúcar de la malta, la que usa para hacer la cerveza. Entonces, la maltosa es un disacárido de glucosa. Bien, este disacárido va fluyendo por ahí y resulta que cuando se acerca a la vellosidad intestinal, acuérdense que yo les dije que la vellosidad intestinal tenía en las paredes unas enzimas. Y una de esas enzimas es la maltasa. Entonces, la maltasa se encarga de dividir esta maltosa en dos glucosas, y la glucosa cuando está solita es cuando ella puede unirse al transportador con sodio, que es este amarillo que de aquí, entonces la glucosa entra. ¿Qué pasa? Que ya esta amilasa también puede haber separado glucosa, o en el alimento también puede venir glucosa sola. Entonces esta glucosa ya está prácticamente digerida, lo que tiene que llegar a la mucosa y absorberse con el transportador ese de sodio. Bien, lo otro que podemos comer es azúcar. ¿Ya? ¿Está comiendo azúcar? Ya yo no como casi azúcar. La sacarosa es una glucosa con una fructosa. También es un disacárido. Entonces, esta fructosa es es como una glucosa pero modificada. Entonces, la sacarosa, para poder digerir la sacarosa, tiene que haber una enzima también pegada al lumen que se llama la sacarasa, que es la que se encarga de absorber, entonces de dividir la glucosa y la fructosa. Al estar sueltas, ellas pueden entonces entrar. Fíjense que la fructosa tiene un transportador diferente. ¿Qué más podemos comer? Leche. Entonces, leche también tiene un carbohidrato. ¿No comen leche? Helado, yogur, nada de eso, queso. A veces come queso, también tiene lactosa. La lactosa también es un disacárido. El disacárido se llama, es una glucosa unida a una galactosa. La galactosa, igual que la fructosa, es una glucosa modificada. Entonces, se requiere romper el disacárido para que la glucosa sola y la galactosa sola sean absorbidas. Y la enzima que se encarga de romper este disacárido se llama lactasa. Como ven, ¿qué nos llama la atención de aquí? Que ni la maltosa, ni la sacarosa, ni la lactosa se absorben. No se pueden absorber. La única forma de que estas moléculas se absorban es que se rompan y se absorban solamente las moléculas sencillas. O sea que la intolerancia, el intolerante a la lactosa, ¿qué le pasa? Como no tiene esta enzima está mal, la enzima lactasa está mal, no degrada la lactosa, y la lactosa se queda aquí porque ya como disacárido no se puede absorber, entonces se mantiene aquí. ¿Qué pasa? Pero a la bacteria sí le gusta. O sea, la bacteria se da un festín con la lactosa, ¿verdad? Cuando llega al intestino grueso por allá, la bacteria se da un festín con la lactosa, empiezan a producir gases, y también esta lactosa aumenta la presión osmótica, la polaridad de este lado, y atraen agua. Entonces también se produce aumento del líquido que está en las heces y puede provocar diarrea. O sea, por eso que los intolerantes a la lactosa tienen heces líquidas y tienen gases. ¿No? La digestión de carbohidratos no se pueden absorber disacáridos. Tienen que absorberse, solamente se pueden absorber